Este módulo se corresponde con el quinto módulo de metales y el segundo módulo de metales no ferrosos. Constituye el último módulo que vamos a tratar en este curso de construcción 1. Igualmente, como les había adelantado, van a encontrar dentro del tema de metales alguna información, incluso videos, que les permitan facilitar la comprensión de algunos conceptos y además profundizar algunos de los temas que hemos tratado. Igualmente, previo al inicio del quinto módulo, como es habitual, me gustaría hacer referencia a lo que hemos tratado en los módulos anteriores. En el primer módulo tratamos lo que tenía que ver con metales ferrosos, fundamentalmente acero, en cuanto al proceso de obtención y producción. El segundo módulo refería también a metales ferrosos y nos concentramos fundamentalmente en las propiedades y en las aplicaciones. El tercer módulo refirió primeramente a lo que tiene que ver con el fenómeno de oxidación y su relación con la corrosión, y además dentro de los metales ferrosos desarrollamos aquellos metales ferrosos que convenimos en llamar especiales: el hierro fundido, el acero corte, el acero galvanizado y el acero inoxidable. En el último módulo presentado, que es el módulo 4, entramos ya en lo que son metales no ferrosos. Establecimos el marco general de los mismos, incluso planteamos alguna comparación en cuanto a sus propiedades con los metales ferrosos y después desarrollamos el caso del aluminio, metal no ferroso aluminio. En este módulo vamos a continuar presentando metales no ferrosos. Entonces vamos a hablar un poquito del cobre, ¿verdad? Los minerales respecto del cobre se encuentran tanto en forma de cobre nativo, cobre puro, sulfuro de cobre llamado calcopirita y calcosina, y óxido de cobre, malaquita y cuprita, que es lo más común. Entonces, recordarán que los metales partían de minerales que se encontraban en la corteza terrestre. Entonces acá tenemos el caso del cobre puro, del sulfuro de cobre y de los óxidos de cobre. En estas imágenes pueden ver algunas lingotes, por ejemplo, de cobre, acá en el extremo, parte del proceso productivo, el cobre fundido, así como algunos interiores de algunas minas de cobre. Muy bien, ¿qué características presenta este material no ferroso color rojo pardo? Es un material muy dúctil, capaz de generar hilos, por lo tanto conductores eléctricos, como ya hemos estado conversando, maleable, lo que tiene que ver con la conformación de láminas, elevada conductividad eléctrica, fundamentalmente fruto de su composición y estructura interna, común en todos los metales, ¿verdad? Elevada conductividad térmica. Sufre de un proceso de oxidación. Nosotros en los primeros módulos hablamos de que los metales eran propensos a convertirse nuevamente en óxido, pero que la gran dificultad radicaba en el óxido de hierro por ser permeable al oxígeno. El óxido superficial que se conforma sobre la superficie del cobre no compromete la pieza. Incluso este color rojo pardo, el óxido es de color verdoso. El cobre es un material que se puede unir mediante soldadura. Las aplicaciones: conductores eléctricos, calderas que transportan agua caliente, por ejemplo, chapas por su propiedad de maleabilidad, tubos rígidos y flexibles, fitting, todo lo que tiene que ver con fitting y producción de fitting,
clavos, remaches. El cobre se presenta también en aleaciones, se combina integra, digamos, aleaciones. Por ejemplo, el caso del bronce, que es cobre más estaño. Una imagen muy común pueden ser los monumentos, en general son de bronce. Bien, el latón, que es cobre más zinc, ¿verdad? En el caso del latón, muchas veces intenta ocupar el lugar del bronce, pero es un material de mucha menor calidad. Después vamos a desarrollar esta aleación. El cupro-aluminio, que es la combinación de cobre más aluminio, y el cupro-níquel, que es la aleación de cobre más níquel. Entonces, la idea de aleación, ¿verdad? Y cómo el beneficio que se presentan frente a las aleaciones. Las aleaciones con otros metales mejoran las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, pero empeora la conductividad eléctrica y térmica. Eso es importante. En el cobre, la aleación con otros materiales empeora su conductividad eléctrica y térmica. Estas son algunas imágenes de ejemplos de productos, ¿verdad?, en cobre. Tenemos piezas macizas, como en la primera imagen, o tenemos piezas tubulares con formas elípticas, con formas cilíndricas, láminas, piezas de apoyo, ¿verdad?, a la construcción en cuanto a abrazaderas, alambres en cobre para conductores, por ejemplo, bobinas en cobre. Acá tenemos más piezas, por ejemplo, en la parte inferior, a ver si podemos representarlo, pero en la parte inferior, esto que aparece acá en este extremo, ¿verdad? Es un serpentín que traslada agua caliente, ¿verdad? En un sistema de calefacción de losa radiante. Importante recordar la conductividad térmica del material. También hay otros ejemplos, como pueden ser cajas sifonadas en cobre, cañerías, piezas para cañerías. Se ve claramente también los conductores. Y acá tenemos unos ejemplos de algunas obras, incluso algunas nacionales, donde el cobre está utilizado como láminas, en chapas, ¿verdad?, para generar cubiertas. El Teatro Solís, que a ustedes les debe ser bastante conocido, o por ejemplo el edificio del Banco República en la Ciudad Vieja. En general, los edificios historicistas con una cubierta conformada de eje recto, cercha o demás, tienen la terminación y el cierre en base a láminas, chapas de cobre. Me interesa que retengan por un lado esas imágenes, ¿verdad?, del cobre con el color rojo, pardo, rojizo, pardo, y por otro lado en este color verde, que también es de cobre. Pero justamente eso era lo que hablábamos hace un momento, que es el color del óxido de cobre, que no compromete la masa de la pieza, la masa de cobre de la lámina, pero tiene ese color, la oxidación. El color verde es muy característico en el óxido de cobre. Las estructuras de cobre, la unión entre las láminas de cobre de estas estructuras de cubierta, como ven en los gráficos, se llama engrafado, y lo que se trata es, en este engrafado, es que ambas láminas, ¿verdad?, están unidas y se rotan y doblan sobre ellas. De esa manera se garantiza una continuidad en el cierre de la cubierta, a pesar de que la misma está conformada por elementos individuales. No es más que este sencillo esquema, ¿verdad?, donde tenemos las dos láminas
una monta sobre la otra de esta manera con la curva y luego se produce este doblado o engrafado. Cada uno de los detalles 1, 2, 3 y 4 representan situaciones distintas de acuerdo a cómo están graficados. Pero lo que interesa es siempre que tengamos una cubierta o un elemento exterior-interior, que tengamos que dar una respuesta desde el punto de vista del acondicionamiento humídico, fundamentalmente de la lluvia, es muy importante que estemos trabajando con elementos que estén asociados de forma de generar continuidad. Claramente, las chapas tienen unas dimensiones limitadas. Bueno, tenemos que tener mucha precaución en la unión de esas chapas para que se genere continuidad y no constituyan un punto de filtración de agua. Como técnicos nosotros tenemos que controlar esa instancia donde se pueda tener la certeza de que no hay ingreso de agua a través de esos puntos. El estaño es otro metal no ferroso cuyo mineral de origen es la casiterita. Es de color blanco plateado brillante. En frío tiene la capacidad de ser blando y maleable, pero poco dúctil. Resiste agentes atmosféricos y es atacado por ácidos y álcalis. En esta imagen aparecen algunos productos, ¿verdad? A partir de la conformación en estaño, bobinados, papel del tipo hojalata, algunas piezas de fitting sanitario, incluso algunas piezas de menor sección, ¿verdad? Que se utilizan también en la construcción. El zinc con Z o con C lo van a encontrar de las dos maneras. El mineral de origen es la blenda y la calamina, ¿verdad? Color blanco azulado brillante. Es muy resistente a los agentes atmosféricos. ¿Se acuerdan que en el proceso de galvanizado lo habíamos considerado como un material de protección del acero, ¿verdad? Por el fruto del proceso de la corrosión, poco resistente a ácidos, sales y álcalis, tiene un alto coeficiente de dilatación térmica, o sea, puede dilatarse térmicamente, y es frágil y quebradizo a la temperatura ambiente, lo cual es un poco complicado, puesto que justamente la posibilidad de los materiales de construcción en general están previstos que trabajen a temperatura ambiente. Aplicaciones para protección de metales es una de las principales aplicaciones, ¿no? Galvanizado electrolítico, galvanizado en caliente, que es a través de un baño de zinc, también metalizado, que es la proyección de pequeñas partículas, y lo que se conoce como gerardización, que en realidad es el recubrimiento de una pieza de acero con polvo de zinc y luego va calentado al horno. Es importante al zinc, lo que lo vuelve importante es su posibilidad de proteger otros metales. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Además de protección de metales, para chapas, para caños de bajadas de pluviales, es bastante común, para canalones, o sea, desagües de sanitario, en la conformación de alambres, en la conformación de conductores eléctricos. También se incorporan pigmentos para pinturas. Piensen que todos aquellos convertidores de óxidos que planteamos como sistemas de recubrimientos que no fueran necesariamente metálicos, pero que pudieran estar integrados a las pinturas. Las aleaciones con cobre está lo que se conoce como los latones, y con aluminio, ¿verdad? Cobre y zinc, lo que es el SAMAC, que se utiliza mucho. El SAMAC es una terminación del tipo mate que se utiliza mucho para el tipo de accesorios o de herraje para la carpintería, por ejemplo, herrajes de placares, tiradores y demás. Acá tenemos lo que son piezas de zinc, ¿verdad? Para que vean
la coloración que tienen. Tenemos mallas de alambre, tenemos chapas con terminación en SIC, los elementos que hablamos para el escurrimiento, el desagüe lineal a través de canalones, piezas de uniones para abastecimiento, la perfilería, ¿verdad? Esto es en la imagen de abajo. Nosotros hablamos de las perfilerías galvanizadas que iban muy asociadas con las estructuras livianas, que se generaban cerramientos livianos en placa de cartón yeso. También la incorporación de pigmentos y, ¿verdad?, para galvanizados para protección a través de pinturas de metal. El plomo. Como habrán visto, en el abordaje del módulo estamos tratando en el mismo orden cada uno de los metales no ferrosos. Primero planteamos el material de origen, las características y luego las aplicaciones. En el caso del plomo, el mineral es la galena, es de color gris azulado, es muy blando y maleable. Seguramente pueden haber visto algún sifón antiguo, ¿verdad? Un sifón de un baño, de una pileta, ¿verdad? De un lavado. Es flexible, resiste a los agentes atmosféricos y a algunos ácidos, fundamentalmente al ácido clorhídrico, agentes químicos, pero en cambio es atacado por el cemento polvo. La posibilidad de laminarlo, que tiene que ver con una tecnología en el cambio de la forma, es en frío y de momento en el último tiempo ya de alguna manera está discontinuado o su uso no está permitido, en tanto está integrado por compuestos solubles que son venenosos. Cuando se usa plomo, por ejemplo, algunas veces ustedes se deben haber ido a sacar alguna radiografía o de pronto el dentista vieron que se coloca una especie de delantal que es para protegerte un poco de las radiaciones. También se utilizan en pinturas, en algún tipo de depósitos y en tubería. Bueno, esto ya habíamos hecho referencia al plomo duro y al plomo blando en sus distintas aleaciones. Acá tenemos ejemplo, esta es la imagen del sifón que les hacía referencia, incluso ahí hay una lámina enrollada, hay varillas, el miño de plomo, que también el miño sirve como elemento para proteger las estructuras de acero. Antiguamente eran de los pocos metales o más bien en este tipo de producto, tipo pintura, que permitían esa protección. El titanio. Muy bien. El titanio, el mineral de origen, es el rutilo. Tiene un color blanco plateado brillante. Las estructuras de titanio en general brillan. Un ejemplo muy característico que les va a ser muy familiar a ustedes es el Guggenheim de Bilbao, de Gehry, que tiene todo un revestimiento en base a piezas de titanio. Es resistente a los agentes atmosféricos. Puede dar respuesta a altas prestaciones mecánicas. ¿Se acuerdan en las primeras gráficas cuando comparábamos, por ejemplo, con el acero y veíamos que dentro de los metales ferrosos el que estaba dando mejores prestaciones desde el punto de vista mecánico era el titanio? También cuando los clasificábamos de acuerdo a su peso, podríamos hablar que es un material liviano, ligero y duro. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Nacional de Beijing, que es todo el cierre de esa especie de gota de agua, está revestida en base a paneles de titanio, y el Guggenheim de Bilbao, de Gehry, que lo pueden ver ahí, todas esas formas, ¿verdad? Bastante complejas de la arquitectura
de Gehry son posibles a través de encofrados en base a estructuras de acero, y los elementos laminares permiten generar y dar cierre a estos elementos conformados. El cromo, algo del cromo hicimos referencia cuando hablamos, ¿se acuerdan del acero inoxidable? La importancia de la presencia del cromo era lo que mejoraba, ¿verdad? Aspectos que tenían que ver con la corrosión. Bueno, el cromo, el mineral de origen es la cromita, es un color gris acerado, brillante, es un material muy duro, frágil, o sea que tiene la resistencia al impacto, tiene poca resistencia al impacto, rompe sin previo aviso, no tiene capacidad de retener formas nuevas, es muy resistente a la oxidación y a la corrosión, y es un material dentro de los metales ferrosos, los metales no ferrosos, es un material pesado. Cromo, esto les debe ser familiar en las griferías de las casas de ustedes. En general, muchas veces aparece como recubrimiento de otro metal, el metal de base es otro, pero decimos que son griferías cromadas, ¿verdad? Que están cromadas. En níquel, el mineral es la niquelina y gamierita. Vieron que en general todos son de color plateado brillante o de color grisáceo o demás, salvo, ¿no?, el cobre que habíamos visto que era rojo parduzco. En este caso el níquel, que también integra acero inoxidable más, es resistente a la agresión de agentes atmosféricos, al ácido y a los álcalis, o sea que es muy importante para su utilización en exteriores, es magnético y otorga a las aleaciones, combinado en aleaciones, ¿verdad?, dureza, tenacidad, propiedades anticorrosivas, además de eléctricas y térmicas. O sea, es un mineral que, incorporado en las aleaciones, además de propiedades térmicas y demás, otorga propiedades mecánicas. Acá tenemos algunos ejemplos de niquelado, ¿tá? ¿Se acuerdan que dijimos que el níquel también en aleación en la fabricación de aceros inoxidables? Bien, el bronce. Ahora sí, directamente vamos a hacer referencia a las aleaciones dentro de los metales no ferrosos. Estamos en una aleación de cobre más estaño, en el caso del bronce. Su material dúctil, la posibilidad de formar hilos maleables, la posibilidad de hacer láminas, mayor resistente a la corrosión que el cobre, aunque el bronce genera un óxido que también lo protege, ustedes lo han visto en los monumentos, presenta un óxido de color oscuro, en general bastante negruzco. De acuerdo a la aleación hay distintos colores de bronce, al porcentaje de uno o de otro, y las aleaciones fundamentalmente, como siempre, tienen como objetivo mejorar y potenciar propiedades. Su utilización, dijimos, en los monumentos, en chapas, en material de alambre, tubos, molduras. Esto tiene que ver un poco con los monumentos, en válvulas. Muchas de las instalaciones sanitarias y demás son de bronce, muchas de las griferías, en general para exterior, seguramente alguna canilla, alguna casa de afuera de ustedes es de bronce. Y es esto que tenemos acá, estas imágenes les deben ser bastante familiares, ¿no? Lo que tiene que ver con algunas barandas trabajadas, con algunas formas orgánicas, lo que son las tapas de los interruptores de luz, las barandas, ¿verdad? Elementos laminares bobinados, pero me interesa que retengan la coloración, ¿no? Hay algunas que son más pardas, hay otras que son más doradas, pero fundamentalmente están dentro de las tonalidades más familiarizadas con el cobre. Acá tenemos ejemplos, lo que yo les decía de las canillas
de pronto en algún exterior, de unas válvulas de comando de cierre de paso, de algún resumidero de piso, incluso algunas bachas sanitarias. Eso, por ejemplo, es una especie de martelinado en bronce, esa bacha sanitaria que tenemos ahí, una pileta, digamos, pero se le bacha. Lo importante entonces del bronce es que realmente tiene buenas prestaciones y buenas respuestas mecánicas, además de otras. El latón, en realidad, es una aleación de cobre y zinc que muchas veces se confunde en su coloración y demás, no tiene una buena respuesta o una respuesta tan buena, convengamos. Si bien es dúctil, es maleable, se utiliza, tiene resistencia a la corrosión, no tiene la misma performance, ¿verdad? Si lo vemos, podríamos pensar que es asemejable al material que hemos referido anteriormente, pero las prestaciones no son las mismas y las respuestas desde el punto de vista mecánico, incluso hay veces que hasta de aspectos corrosivos no pueden ser resistidos como en el caso de el bronce o de aleaciones anteriores. De pronto en apariencia lo vemos y podemos pensar que se trata de elementos que en el cuerpo son de bronce y están terminados cromados, pintados o demás, y es latón. Es un poco más ligero, es importante. Muchas de las griferías de distintas nacionalidades internacionales que se producen por mayor y se comercializan, en realidad no son de bronce, son de latón y muchas veces hay confusión. Las mejores prestaciones están con el bronce. Bueno, por acá entonces hemos terminado los 5 módulos que refieren al tema de metales. Les va a quedar incorporada, como les había comentado, otra información, un documento en PDF seguramente, donde ustedes se van a poder hacer de links para videos y para profundizar en relación al tema de metales que hemos dado a lo largo de estos 5 módulos. Muchas gracias.